El grupo terrorista islámico Boko Haram tuvo su origen en el año 2002 en el estado Borno, en el norte de Nigeria, considerada una de las regiones más pobres del país. Su fundador, Mohamed Yusuf, logró ser interceptado y posteriormente abatido por las fuerzas de seguridad en 2009. Desde entonces, la agrupación fundamentalista, bajo el mando de Abubakar Shekau, mantiene una sangrienta campaña contra el gobierno nigeriano, según su propósito, para acabar la influencia de Occidente e implantar en el país africano la ley islámica. Abubakar Shekau, este hombre, uno de los más buscados de África, tiene desconcertado al mundo tras haber secuestrado a cerca de 200 niñas y adolescentes en Chibok, localidad del estado Borno en el noreste de Nigeria. Se trata del actual líder de Boko Haram, nombre que traduce "la educación no islámica es pecado". El grupo radical profesa estar en guerra contra el cristianismo, afirma luchar por erradicar la educación que considera occidental y por imponer la ley islámica. Escuchen, en cada nación, cada región tiene que tomar una decisión. O están con nosotros, los verdaderos musulmanes, o con Obama, François Hollande, George Bush o Clinton. No me he olvidado de Abraham Lincoln, a Ban Ki-moon y su gente, y a cualquier infiel. Maten, maten, maten. Esta guerra es contra los cristianos. Shekau, a quien las autoridades nigerianas han dado por muerto en varias ocasiones, asumió el mando de la organización extremista tras la muerte en 2009 de su fundador, el predicador Mohamed Yusuf. Conoció al creador de la secta cuando, a través de una escuela islámica a donde acudían niños pobres, estaba armando un ejército para enfrentar al gobierno de Nigeria. Boko Haram concentró sus ataques contra policías y militares, pero luego, bajo el mando de Shekau, el grupo fundamentalista radicalizó su guerra también contra objetivos civiles, con secuestros de mujeres y sofisticados atentados que dejan al menos 4.000 muertos. Pasó a convertirse en uno de los grupos terroristas emergentes más sanguinarios del mundo, señalado en la lista negra del Departamento de Estado de Estados Unidos, país que ha ofrecido $7 millones por la captura de Abubakar Shekau. La crueldad de Boko Haram parece no tener límite. El lunes 5 de mayo anunció su intención de vender como esclavas a las niñas secuestradas. Estamos en contra de la educación occidental. Yo digo, paren la educación occidental. Señoritas, vayan y cásense. Repito, yo me llevé a las niñas y voy a venderlas. Boko Haram culpa al gobierno nigeriano de promover valores occidentales que, según sus miembros, son los causantes de la corrupción y la pobreza. El 60% de la población nigeriana vive con menos de $1 al día. La ofensiva antiterrorista del gobierno contra Boko Haram es constante en el norte del país, especialmente en los estados Yobe, Borno y Adamawa. Esa región es predominantemente musulmana, mientras que en el sur de Nigeria predomina el cristianismo. El objetivo del grupo radical de imponer un Estado islámico ha fracasado hasta ahora, como ha fracasado la campaña de represión del ejército para desmantelarlo por completo. Saludamos a esta hora en nuestros estudios de NTN24 Carlos Alberto Patiño, es internacionalista, escritor, doctor en filosofía, también investigador y profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, experto del Centro de Ciencias Humanas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y autor del libro Las guerras que cambiaron al mundo. Profesor, bienvenido. Hola, buenas noches. Para entender cómo está actuando este grupo terrorista, Boko Haram, cuyos muertos se cuentan por miles, ¿podemos hablar de una guerra religiosa, de un ideal político? Bueno, mira, hay varias cosas que son, digamos, claves. Primero, Boko Haram está en el contexto de las nuevas insurgencias y de las nuevas amenazas que han sacudido al mundo completamente, pero especialmente a África. Y África ha habido una serie de desastres tremendos, la guerra en Ruanda, luego lo que se desencadena, lo que se conoce como la Primera y Segunda Guerra Mundial del Congo, y luego en la última década muy arrastrado por Somalia, y Somalia como una especie de laboratorio de nuevas insurgencias, han surgido dos grupos que han tenido un impacto brutal tanto en Kenia como en Nigeria, que son Al-Shabaab y Boko Haram. Dos grupos salafistas, es decir, que pretenden la instauración de una sociedad únicamente guiada por la ley islámica de forma radical. Y en esta medida, sobre todo Boko Haram, se ha convertido en un grupo que adicionalmente tiene en principio un objetivo territorial muy importante,
que son 6 o 7 estados del norte de Nigeria, extendible incluso a unos 12 estados del norte, y en esa medida lo que Boko Haram está buscando es crear una sociedad islámica radical. Por tanto, a su pregunta la respuesta es sí. Boko Haram hace una guerra religiosa contundente, que además, como lo vimos en los BTRs, pues Shekau lo que ha declarado es una guerra contra los cristianos, y además hay que recordar que es que las niñas secuestradas son niñas de poblaciones cristianas, y obviamente en esa medida se les trata como impías y se les vende como esclavas. Y en esa perspectiva lo que está sucediendo es que el gobierno nigeriano, encabezado por Goodluck Jonathan, pues está enfrentando una amenaza que es muy compleja, y es que por un lado es una amenaza religiosa, que a su vez es una amenaza territorial, y a su vez tiene un fuerte componente étnico, porque además estamos hablando de grupos étnicos muy distintos, que a su vez arrastra la imposibilidad de dar lugar, digamos, a una salida concreta frente a las opciones de estructuración institucional que tenga el gobierno nigeriano. Este grupo ya es famoso también por otras tomas de rehenes, en una oportunidad en un centro comercial, también hizo explotar un puente donde hubo una cantidad de muertos, ahora secuestra a 200 niñas. ¿Estamos hablando de gente con la que se puede negociar? Bueno, esa es una pregunta muy compleja, hecha en el mundo contemporáneo. Yo lo que realmente creo es que Boko Haram ha mostrado que no hay nada que negociar con Boko Haram. Es decir, que incluso desconoce a los interlocutores islamistas. De hecho, en la lista de asesinatos de Boko Haram hay varios clérigos musulmanes que han actuado, han predicado, han dicho, han condenado las acciones de Boko Haram, y Boko Haram ha respondido asesinándolos. Por tanto, digamos, aquí no hay mucho margen de negociación. En la toma del centro comercial que usted ha evocado, hay que recordar que nunca hubo ninguna mediación ni ninguna capacidad de mediación del Estado, porque simplemente no había con quién negociar ni mediar. Y de hecho el Estado tuvo que acudir a una capacidad de una retoma fuerte del centro comercial en una de las acciones antiterroristas más fuertes de toda África, donde además aparecieron apoyos importantes de diversos estados de África en ese contexto, incluido asesores y expertos israelíes y sudafricanos, que ahora vuelven y aparecen para tratar de liberar a las niñas secuestradas. En este contexto, Boko Haram deja poco margen de maniobra, y además se inscribe dentro de la yihad global, dentro incluso de las órbitas más fuertes de Al-Qaeda. Queremos invitar también a esta hora al programa en Boston, en los Estados Unidos, a Macha Gabriel. Ella es directora de una revista que es del Medio Oriente. Señora Gabriel, bienvenida a la noche. Muchísimas gracias. Quiero preguntarle por la realidad que viven estas niñas hoy secuestradas. Estamos hablando de una población en el noreste de Nigeria, gobernada quizá por la creencia musulmana, y ellas estaban estudiando en un colegio cristiano. ¿A qué se enfrenta la gente con las creencias en esta parte específicamente de este país africano? En este país africano y en general, aprovechando las palabras del profesor, dentro de toda África y de todos los lugares donde la yihad global se está instalando, da la sensación de que con mucha fuerza, o por lo menos cuando vemos actos como el de estas niñas, 200 niñas, es algo muy espectacular. No olvidemos que también antes Boko Haram había matado, por ejemplo, creo que eran 70 niños en un colegio. No hubo tanta indignación generalizada, pero evidentemente era ya una demostración de que algo muy fuerte, algo muy organizado podían tener. Los cristianos, concretamente en Oriente Medio y en África, sobre todo en zonas donde la yihad global se está instalando, evidentemente tienen muchísimo que perder, y hay una gran preocupación por lo que puede estar sucediendo ahí. No siempre a nivel gubernamental, que a veces los gobiernos pueden estar apoyando o protegiendo sobre todo, sino también con grupos, en este caso estamos hablando de un grupo terrorista prácticamente paramilitar. Y quiero también preguntarle por lo que pueda significar en este momento el hecho de que un hombre como Goodluck Jonathan, que es cristiano, esté en el poder. Vemos cómo constantemente el líder de este grupo terrorista le echa la culpa al gobierno. Dice que el gobierno no ha actuado, que el gobierno no ha tenido la voluntad para la libertad de estas niñas. Bueno, es el líder de un grupo terrorista. Personalmente, nada de lo que diga creo que tiene que ser tenido en cuenta realmente como tal, sino como evidentemente todo terrorista justifica su
su agresión, en este caso en la actitud del gobierno. El gobierno puede haber actuado mejor o peor, pero bajo ninguna circunstancia puede haber una mínima sombra de dudas sobre quién tiene la responsabilidad de lo que está pasando. Ahora, ¿por qué ha pasado un mes y no se ha podido establecer ni la ubicación de las niñas ni dónde están los responsables de este secuestro? No, la cosa es complicada desde una perspectiva también organizativa, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a esa liberación? Hablaban antes de la posibilidad de que haya algún tipo de negociación. Insisto, creo que también retomo las palabras del profesor. No han dejado margen a negociación. La situación es muy compleja, más allá de los buenos sentimientos y de la emotividad que puedan salir en campañas como la de los hashtags. Yo soy muy escéptica con ellas porque si un grupo terrorista tiene la voluntad de manipular o de manejar la opinión pública, nada mejor que una opinión pública entrando dentro de esta rueda, pero evidentemente todos nos sentimos espantados con lo que está sucediendo, pero la solución desde luego no parece muy al alcance de la mano y espero estar equivocándome. Profesor Patiño, ¿cómo es la zona donde se encuentran o donde habrían sido secuestradas estas niñas? ¿Por qué han tenido que enviar aviones no tripulados para tratar de identificar a los secuestradores? Pues mire, es una zona de selva húmeda tropical espesa, profunda, al parecer que hay pocas vías de penetración y pocas capacidades de presencia del Estado. Llena de pequeños poblados pero sin grandes carreteras, donde el Estado tiene que desplegar unidades de contrainsurgencia muy altamente especializadas, que el ejército nigeriano carece de esas unidades, y aquí hay que recordar un poco para ponerle encima de la mesa los números. Es un Estado con 174 millones de personas de población, que solo tiene unas fuerzas armadas de 80.000 hombres, que es muy poco para, digamos, en lo que representa semejante territorio, y las fuerzas antiterroristas o contrainsurgentes no son más de unos 5.000 hombres con algún grado de especialización y de capacidad operativa, cubriendo un territorio ampliamente, digamos, un territorio muy extenso, pero que además tiene una serie de limitaciones evidentes, limitaciones en transporte, limitaciones en capacidades, y claro, aquí ha habido una demora grandísima de la comunidad internacional, porque hace un mes que hubo este secuestro y durante este mes pues ha pasado muchísimo tiempo, las han podido internar en los caminos más difíciles y más complicados de poder obtener información, donde además los aviones no tripulados muy posiblemente podrán obtener algunas informaciones, algunas fotografías, algunas grabaciones de video, algunas señales de teléfonos celulares. Incluso ya dicen que podrían estar en Camerún o en Chad. Exactamente, porque la zona es tan difícil que realmente la información que han arrojado los drones es prácticamente, digamos, inservible todavía para una operación de gran calado. En esa dirección, el Estado nigeriano parece estar dependiendo de una cooperación mucho más evidente, mucho más técnica, que permitiera tener una mayor capacidad. Ahora, sí, aquí volvemos a la más simple lógica militar. Es un tema de control territorial y lo que es claro es que el Estado nigeriano no tiene el control territorial por las zonas en las que se mueve Boko Haram. 30 noches completan secuestradas más de 200 niñas en África. ¿Ustedes qué opinan, los televidentes? ¿La comunidad internacional ha reaccionado eficazmente ante este bárbaro crimen? Invitamos a que sigan opinando sobre nuestro tema del día a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Y vamos a leer lo que escriben a esta hora algunos tuiteros. Marcelo Dotti dice: ¿qué va a reaccionar la comunidad internacional ante lo atroz? Es un viejo rompecabezas inservible que ya nadie quiere armar. También nos escribe otro tuitero que se hace llamar Libertad y dice: pareciera que vivimos en un mundo que nos está diciendo cuídense solos, ya nadie ni ve, ni oye, ni siente. También escribe Javier Istral y dice: África no cuenta para el resto del mundo como siempre ha sido. Vamos a la pausa y al regreso continuaremos evaluando quiénes están a la cabeza de este grupo terrorista que hoy tiene secuestradas a 200 niñas en Nigeria. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.